Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata del Marvelverse Green Goblin de Marvel Comics México. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya. Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno, pues quien es considerado como el supervillano más acérrimo de Spider-Man obtiene su propia antología antes de que acabe el año, ciertamente aprovechando el impulso mediático tan gigantesco que está causando la película de Spider-Man No Way Home. Green Goblin posee una parte importante dentro de la misma, y cuando menos no dejaron desaprovechada esta oportunidad. Creado por la legendaria dupla de Stan Lee y Steve Ditko en 1964 dentro de las páginas de Amazing Spider-Man, Green Goblin ha demostrado ser el villano a quien de forma más regular se le otorga el título de principal archienemigo del Hombre Araña, esto último debido en buena parte a la cercanía personal que resultó tener el personaje con Peter Parker, una vez revelada su verdadera identidad. Sin embargo, y como dato curioso, esto no se encontraba planeado así del todo. Aparentemente, Stan Lee siempre quiso que el Goblin fuera alguien relacionado con Peter Parker, mientras que Steve Ditko quería que el villano se tratase de un completo desconocido. Ambos argumentos tenían su validez y motivo. El problema era que desde la primera aparición del personaje se le había dado un velo de misterio importante a su verdadera identidad, y el revelar eventualmente que se trataba de un don nadie, entre comillas, podría haber resultado muy anticlimático y hasta decepcionante para los lectores del Hombre Araña. Pocos supervillanos han tenido un impacto tan fuerte dentro del mito de Spider-Man como lo ha hecho el Green Goblin, y a pesar de haber estado muerto durante poco más de 20 años de publicaciones, el personaje sin duda cuenta con material suficiente para llenar una edición como esta, cosa que nos lleva a la habitual pregunta: ¿qué fue lo que nos incluyeron dentro de este Marvelverse dedicado al Duende Verde? Lo averiguaremos en un momento más. La portada de esta edición corre a cargo de Alex Ross y es simplemente espectacular. Y hay que mencionar que, como es usual con las portadas de esta colección, seguiremos contando con sus característicos acabados metalizados. En la contraportada tenemos dos ilustraciones del Green Goblin y una del Chacal por alguna razón. Hay que tener cuidado con esos detalles. Vemos además la descripción general del contenido y mención de los cómics que recopila, los cuales son 8. La primera aparición del Green Goblin en Amazing Spider-Man número 14, la muerte de Gwen Stacy en los números 121 y 122 de Amazing Spider-Man, además de los números 797 al 801, también correspondientes a Amazing Spider-Man, mostrando la saga del Red Goblin. El precio del recopilatorio es de 209 pesos. Vamos a abrir el cómic y nos reciben con hoja de presentación, mostrándonos el rótulo del Green Goblin, un dibujo del personaje y el año de su creación. De inmediato tenemos el índice de contenido, acompañado de una ilustración con ambos enemigos, y además un par de páginas ocupadas por una ilustración hecha por Alex Ross. Iniciamos obviamente con el Amazing número 14, y es absolutamente todo lo que esperarías de la etapa más clásica de Marvel Comics, los plenos años 60, con Stan Lee y Steve Ditko sacando a diestra y siniestra un montón de conceptos extraños y muy geniales que, inadvertidamente, estarían destinados a calar fuertemente en la cultura pop hasta nuestros días. Todo este desplegado es acompañado de narraciones rimbombantes muy propias de Stan Lee, preparando a los lectores para lo que les espera. Y debo decir que es inevitable que te saquen una carcajada si ves detalles como los vistos en los créditos autorales, donde ellos mismos ponen Stan Lee, el Shakespeare de los pobres, Steve Ditko, el Da Vinci de los pobres. Vaya, simplemente genial. Apenas damos vuelta a la página y desde el vamos nos topamos con el énfasis que se le daba a la identidad secreta del Duende Verde, razón por la cual se entiende la decisión que se tomó al final con respecto a eso. Esta aventura hará uso de los Enforcers, villanos bastante longevos del Hombre Araña, pero que jamás terminaron de posicionarse en el gusto del público con el paso de los años. El plan del Duende Verde consiste en utilizar a estos villanos como sus secuaces para ponerle una trampa a Spider-Man, la cual involucra el convencer a un director de cine para hacer una película sobre el héroe y que éste mismo la protagonice. Una vez llevando a Spider-Man al set de filmación con engaños, los villanos procederían a atacarlo por sorpresa y eliminarlo. No cabe duda, solo en los años 60. Eventualmente, Hulk se involucra de manera involuntaria en todo esto, y las cosas acaban en absoluto desastre. Debo decir que resulta muy interesante el apreciar el estilo de Steve Ditko en Hulk. El dinamismo que le impregna es muy especial, y se mantiene un balance perfecto entre sus acciones y las de Spider-Man para que la estrella invitada no opaque al protagonista. Algo similar ocurre con el Green Goblin, a quien se le da el tiempo de cámara indicado para generar interés por él en su debut.
La temática que tuvo este personaje siempre fue muy enfocada al Halloween, cosa que resalta gracias a su entonces escoba voladora. Las bombas con forma de calabaza y el glider de murciélago vendrían después, pero la intención en su temática se encontraba allí desde el principio. Y bueno, pues no podemos dejar de mencionar que si no tienen o no han leído La muerte de Gwen Stacy, esta sería una buena oportunidad. A pesar de que ha sido publicada bastante en nuestro país y en múltiples formatos y ediciones, es un material clásico que siempre atraerá y llamará la atención gracias a su valor y peso histórico dentro del mito del Hombre Araña. Era una inevitable opción que se incluyeran estos dos números en una antología dedicada al Green Goblin. Sin embargo, creo que el brincar de manera tan abrupta de su primera aparición hasta este punto climático de su historia deja un hueco de trama bastante importante que impide crear un mayor contexto sobre Norman Osborn y cómo se llegó hasta estas circunstancias. Ya para finalizar, lo que sí tendremos es una cantidad importante de contenido. Los 5 números modernos que tenemos aquí poseen un peso muy importante de historia, especialmente el 800, el cual es de mucho mayor tamaño que el resto. La conocida como la saga del Red Goblin cuenta con guiones del escritor Dan Slott y con el talento artístico de dibujantes como Stuart Immonen, Humberto Ramos, Giuseppe Camuncoli, Nick Bradshaw y Marcos Martín. Es una muy buena etapa contemporánea de Spider-Man y sí recomiendo bastante su lectura. Sin embargo, no creo que haya sido la mejor opción para incluirla en algo que está dedicado al Duende Verde, si tomamos en cuenta que aunque sí aparece Norman Osborn como su encarnación más famosa, la saga basa su trama en la creación de otra identidad para este personaje, utilizando el simbionte de Carnage. El presente Marvelverse no cuenta con extras de ningún tipo. Ahora, la pregunta obligada, ¿lo recomendamos? Pues debo decir que trae buen material, y en cantidades nada despreciables gracias a lo del Red Goblin. Si hablamos de relación cantidad y precio, no está nada mal. A pesar de eso y de que, insisto, lo del Red Goblin es una buena saga moderna de Spider-Man, para un Marvelverse de este personaje yo me habría inclinado por el lado más clásico y solo me habría enfocado en él. La inclusión del Amazing número 14 y de la muerte de Gwen Stacy son inevitables, pero en lugar de todo lo del Red Goblin, yo habría optado por los números 39 y 40 de Amazing Spider-Man, que es en donde ocurre la legendaria batalla entre ambos enemigos que revela a Norman Osborn como el Duende Verde. Además, cabe mencionar que el número 39 fue el primer cómic de Spider-Man dibujado por John Romita Sr. De cualquier manera, si gustan del Green Goblin o de Spider-Man en general, la edición se sale con la suya para cumplir su cometido. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.